Es una locura que en América, que haya incluso un estado que haya permitido que esto suceda. ¿Cómo surgió? Quiero decir, ¿verdad? ¿Cree que simplemente se coló en el sistema o fue algo más nefasto? ¿Cuál es la historia? ¿De este veto en particular? Sí. Bien, supongo que el original. ¿Cómo? ¿Cuál era su finalidad? ¿Fue una especie de lío? Sí, por lo que realmente quiero decir, ya sabes, desde 1930, cuando se adoptó, creo que el expediente de redacción original del senador que solicitó la redacción de la enmienda era muy sencillo. Acaba de decir, quiero hacerlo. Quiero una enmienda que permita al gobernador vetar partidas presupuestarias. Ya sabes, así es como siempre empieza todo. Y luego los redactores legislativos elaboran el proyecto de ley. ¿Qué tipo de...? Toma con esa petición y lo pone en el lenguaje que ahora encontramos en nuestra Constitución, que dice un clavo bobito y Appropriation Bill en su totalidad o en parte. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es potencial americano. Jeff Craig, le agradecemos que se una a nosotros. Ya sabes, mientras los ciudadanos acuden a las urnas, emiten su voto a favor de los candidatos, a quienes creen que representarán sus valores y les confían la defensa de sus intereses en todos los niveles de gobierno, desde la local a la federal. Los Estados Unidos se establecieron como república en respuesta a la experiencia de primera mano de los fundadores, con el poder centralizado en manos de un solo individuo y reconociendo cómo no sirve a los mejores intereses del pueblo. Ahora, aunque hayan pasado casi 250 años desde la fundación de nuestra nación, hay un gobernador de un estado que, de un plumazo, aumentó los impuestos sobre la propiedad sin aprobación legislativa. Ahora, este aumento del impuesto sobre bienes inmuebles no solo afectará a esta generación, sino a múltiples generaciones venideras. Entonces, ¿tiene realmente este gobernador autoridad para subir los impuestos sobre la propiedad durante los próximos 4 siglos? ¿Puede anularse este impuesto sobre bienes inmuebles? ¿Y pueden los ciudadanos del estado hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir? Y quiero dar la bienvenida al invitado de hoy, Lucas Weber, que es consejero adjunto del Instituto Wisconsin para la Libertad y el Derecho. Lucas, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Y hola. Me va muy bien, Jeff. Gracias por invitarme. Sí, así que en primer lugar, antes de entrar en todo esto... Entiendo que quiero oír hablar de esto porque nací y crecí en Colorado y soy muy malo esquiando. Solo lo he hecho una vez, pero eres miembro de la Patrulla Nacional de Esquí, por lo que tengo entendido. Lo soy. Sí, correcto. Aquí mismo, en Wisconsin. El sureste de Wisconsin tiene algunas colinas más pequeñas. Ciertamente un poco más pequeño de lo que estarías acostumbrado en Colorado, pero el esquí es muy popular aquí y es algo divertido que puedo hacer todos los inviernos. Ahora, ¿cómo entraste en la Patrulla Nacional de Esquí? Ya sabes. Siempre me interesó el esquí. Ya sabes, estaba gastando demasiado dinero en billetes de ascensor y unirse a la patrulla era una gran manera de esquiar gratis. Sí, claro. Entendido. Vale. Bien, hablemos un poco del Instituto Wisconsin para la Libertad y el Derecho y de sus actividades. ¿Qué es lo más importante que has hecho? ¿Cuáles han sido las mayores victorias del año? Sí, así que somos el Instituto Wisconsin para la Libertad y la Ley, y el Instituto para el Derecho y la Libertad, un centro jurídico y político no partidista y sin ánimo de lucro de Wisconsin. Representamos a clientes en tribunales estatales y federales en áreas que promueven la libertad individual, gobiernos constitucionales y una sociedad civil robusta. Así que algunas de las mayores victorias que hemos tenido, hemos defendido a un profesor universitario. Defendió con éxito a un profesor universitario por motivos de libertad de expresión. Intentaban despedirle por un blog que tenía. Lo representamos y lo llevamos hasta el Tribunal Supremo del Estado y ganamos. También hemos conseguido impugnar algunos de los vetos lineales del gobernador de Wisconsin. Hemos ganado casos allí. Tenemos de todo, desde casos de la primera enmienda hasta derechos de los padres y supongo que todo lo demás. Hemos ganado una variedad de casos a nivel estatal y federal aquí en Wisconsin y más allá. Bien, menos mal que estás ahí y defiendes algunas de estas cosas. Necesitamos más organizaciones como la suya, y estoy seguro de que también trabajas mucho con Americans for Prosperity, también sobre algunos de estos temas. Aunque usted se centra más en el aspecto judicial, suena como también. Sí,
Así que soy uno de los abogados aquí. He tenido la suerte de trabajar con nuestros amigos de Americans for Prosperity en una serie de propuestas políticas que se han presentado aquí en Wisconsin, y a menudo prestamos nuestra experiencia jurídica y la combinamos con parte del excelente trabajo que hacen para ayudar a conseguir resultados que mejoren la libertad individual y la libertad de todos. Ahora, las personas que tienen algún conocimiento básico de los Constitución, la separación de poderes, y cómo nuestros fundadores querían difundir el poder para que no tuviéramos un rey decidiendo por todos cuáles serían las leyes. Me cuesta creer que el gobernador de Wisconsin haya sido capaz de subir los impuestos sobre la propiedad para el próximo 402 años sin aprobación legislativa. Ahora, explicar lo que pasó en Wisconsin y cómo el gobernador pudo. Sí. Así que nuestro gobernador aquí en Wisconsin tiene la pluma de veto más poderosa de América. No siempre ha sido así. Pero el gobernador recibió ciertos poderes a través de la enmienda en el 1930s. Y nuestro gobernador utilizó esa pluma de veto el verano pasado como parte del proceso presupuestario estatal. Así que lo que hizo el gobernador fue tomar el lenguaje que la legislatura había aprobado en relación con aumentar la autorización de gasto para los 2 próximos cursos escolares. Así que dijo para el año escolar 2023-24 y el año escolar 2024-25 que se les iba a permitir aumentar. Se permitiría a los distritos escolares aumentar su gasto. Lo que hizo el gobernador fue vetar el guión y el 24 y se le ocurrió. Así que básicamente lo hizo para el 2023. Para el año escolar 24-25, que este aumento se produciría anualmente, como resultado, estamos mirando a miles de millones de dólares en aumentos de impuestos a la propiedad, aumentos de impuestos a la propiedad, que la legislatura nunca pretendió que el pueblo de Wisconsin no quiere Pero todo se hizo a través de... ¿Por qué no un poder de veto? No es una ley aprobada por la legislatura con esas palabras. Desde luego, no es lo que pretendía el pueblo de Wisconsin cuando su representante las aprobó, pero esa es actualmente la ley aquí en Wisconsin. Y el gobernador lo hizo intencionadamente. Correcto, sí, así que el gobernador, como he dicho, el gobernador de Wisconsin tiene un poder de veto muy poderoso. Así que no siempre fue así en el estado por la palabra, un poder de veto como el de un rey. Sí, ciertamente lo es, quiero decir. Es un monarca absoluto, esencialmente. Sí, cualquier proyecto de ley que se ocupa de las asignaciones esencialmente está abierto a la línea elemento veto por nuestro gobernador. Ahora es lo que... Adelante. Esto es más siniestro. Yo diría que eso. Quiero decir, aquí es literalmente donde podría rascarse. Digamos, una palabra dicha sin podría arañar. O y solo la palabra sería entonces con. Quiero decir, puede cambiar literalmente las palabras de un proyecto de ley. ¿Sí? Sí. Solía ser capaz de hacer más. Así que supongo que los antecedentes de nuestro veto, el veto lineal, y tienes razón, en la mayoría de los casos, la mayoría de los estados tienen veto de artículos. Un verdadero veto lineal, donde el gobernador puede vetar artículos, secciones enteras de un proyecto de ley, pero aquí en Wisconsin es mucho más en la minucia. Tal y como se redactó originalmente, el gobernador pudo tachar cartas individuales, palabras sueltas. Podrían combinar frases. A través de litigios y nuevas enmiendas, el pueblo de Wisconsin ha recuperado gran parte de ese poder debido al abuso de los gobernadores a lo largo de los años. Así que, como iba diciendo, en 1930 fue cuando adoptamos por primera vez nuestra enmienda de veto original, que otorgaba al gobernador el poder de aprobar un proyecto de ley en su totalidad o en parte, que trataba de los créditos. Y todo eso se fue construyendo durante mucho tiempo. ¿Era realmente la era progresista? Que desgraciadamente se fundó aquí en Wisconsin. Era aumentar el tamaño del gobierno. Ya no podían hacer facturas puntuales para financiar agencias. Empezaron a combinarlos en proyectos de ley ómnibus porque les resultaba más fácil financiar un leviatán del gobierno.
Pero la gente empezó a enfadarse. No había tiempo suficiente para revisarlo todo. Los gobernadores querían más poder para poder suprimir puntos de los proyectos de ley. Y en última instancia, el pueblo de Wisconsin aprobó una enmienda en 1930 para otorgarle ese poder. No se utilizó mucho durante unos 40 años, hasta los años 70, cuando los gobernadores empezaron a meterse de lleno en ella. Así que, el primer abuso que vamos a llamar aquí en Wisconsin fue lo llamamos el veto de Vanna White. Se trata de un veto en el que los gobernadores suprimen letras individuales de las palabras para crear palabras o frases nuevas que ni siquiera habían sido escritas por el poder legislativo. Podrían elaborar lo que quisieran en la ley siempre que el tipo de palabras estuviera ahí como lienzo. Vaya, podrías anularlo. En 1990 la gente de Wisconsin se hartó de eso y adoptaron una enmienda que decía que el gobernador no puede tachar letras individuales de palabras como parte de este poder. Pero eso no detuvo a los gobernadores, así que yendo hacia adelante, entonces los gobernadores adoptaron lo que fue llamado Veto Frankenstein. Esto fue más infamemente usado por el entonces gobernador Jim Doyle en 2005. El gobernador Doyle y el Veto Frankenstein se llevaban las palabras completas de varias frases y tacharlas para formar una frase nueva. Así que el gobernador Doyle tomó una sección de 752 palabras de un proyecto de ley presupuestaria y lo redujo a solo 20 palabras combinando frases, párrafos. Y al hacerlo, robó $500 millones del Fondo Estatal de Transportes. Así que casi $500 millones se transfirieron al Fondo General de la gente de Wisconsin nunca previsto. En respuesta a ese uso o abuso, debería decir, del veto Frankenstein, tenemos otra enmienda. Eso fue en 2008. Se produjo la enmienda Frankenstein. Ahora, el veto más reciente, que hemos bautizado como el veto a los impuestos sin representación extraoficialmente, que ha utilizado el gobernador. El proceso de enmienda ha comenzado allí. La legislatura ya la ha aprobado en una cámara. Pronto se celebrará una audiencia en la otra cámara de Wisconsin para aprobar una enmienda. Se necesitan 2 legislaturas consecutivas para aprobarlo, y luego se somete a referéndum en todo el estado. Así que estamos en las primeras etapas aquí, pero esperemos que el pueblo de Wisconsin responda a este abuso de la misma manera que ha respondido a otros abusos de este poder de veto y frene el uso de este gobernador de la línea de veto. Y lo que hace esa enmienda es decir que el gobernador no puede subir los impuestos o las tasas con un veto lineal. Así que es muy sencillo, bastante sencillo. No puede subir los impuestos ni las tasas, y creo que llegaría muy lejos. Sin duda evitaría el abuso que se produjo en el presupuesto más reciente. Y aseguraría que los gobernadores en adelante no tengan ese poder. Sí, esto es increíble. Para mí es impresionante, de verdad, que los gobernadores... Quiero decir, creo que está bien. Supongo que su gobernador tal vez piense que ha actuado con moderación al pedir 402 años en lugar de 502. Quiero decir, no sé si me sorprende que un funcionario electo haga eso. Parece un desprecio absoluto, en primer lugar, para la legislatura, sino, en última instancia, para el pueblo del estado de Wisconsin. Sí, absolutamente. Y es lamentable. Y la legislatura, si logra reunir una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, técnicamente podrían anular los vetos de partidas presupuestarias, igual que podrían anular otros vetos. Pero tenemos el poder dividido aquí en Wisconsin y no tienen ese tipo de mayorías para poder hacerlo. Y así se mantiene hoy su veto. Ahora, un futuro gobernador, futuras legislaturas, ya que esto es solo estatutario. Lo que hizo, futuro gobernador y futuros legisladores podrían deshacer 400 años de aumento del impuesto sobre bienes inmuebles. Así que esperemos, en algún momento, que suceda para ayudar a protegernos en el futuro. Pero sin duda a corto plazo, es muy lamentable. Solo una pregunta. Quiero decir, ¿hubo algún contragolpe cuando hizo esto? ¿Algún periodista dijo, ya sabes, ¿hablas en serio? ¿Estás haciendo 402 años? Aumento de impuestos a la propiedad. No había nadie que lo desafió en él. Usted sabe que había un poco de retroceso. Pero también había gente que estaba entusiasmado con, quiero decir, la gente pensaba que era una buena, algunas personas pensaban que era una buena cosa. ¿Qué estaba haciendo esto? Y eso creo que muestra hasta qué punto el camino que hemos llegado aquí en Wisconsin. Quiero decir, esto es como 4º grado de educación cívica, tipo de cosas que la legislatura escribe leyes, el gobernador entonces opta por vetarlos o firmarlas en ley. Pero el gobernador no puede escribir leyes. Y por desgracia, aquí en Wisconsin, durante décadas de esta línea de poder de veto,
Y hay mucho rechazo en los medios aquí en el estado. Y es lamentable. Así que, para que esto se modifique, tiene que ir a votación del pueblo y ha dicho que tiene que aprobarse en 2 sesiones legislativas consecutivas. ¿Por 2 legislaturas? Pero no tiene que ser firmado por el gobernador. ¿Es correcto? No, las enmiendas constitucionales no tienen que ser firmadas por el gobernador. Así que si queremos quitarle este poder al gobernador, y debería decir, aún no tengo conocimiento de ninguna demanda que impugne este veto. Pero es potencialmente una pregunta abierta si el gobernador fue demasiado lejos con este veto. Aún no se ha presentado nada. Y si lo fuera, es... Sin duda. Supongo, una zona gris es el ejercicio de este poder, pero eso es lo que han hecho los gobernadores de Wisconsin. No han hecho más que sobrepasar los límites y empujar esa línea para tomar cada vez más poder. Y el pueblo de Wisconsin siempre ha respondido a ello modificando la constitución para dejar claro que esos poderes no existen. Por tanto, el gobernador no necesita firmar las enmiendas constitucionales. 2 legislaturas consecutivas la aprueban, y luego se somete a referéndum popular. Si el pueblo lo aprueba, pasa a formar parte de la constitución. Y, presumiblemente en ese punto, entonces, sería un poco más fácil enmendar los estatutos para deshacerse de la 400 años de impuestos sobre bienes inmuebles, que ya forma parte de nuestros estatutos. Sí, es increíble. Quiero decir, esto claramente, creo, hace que los legisladores estatales sean irrelevantes. El gobernador puede hacer este tipo de cambios una vez redactada la ley. Esencialmente le permite escribir la ley como él quiere que esté escrita. Sí, es algo que, ya sabes, mientras los legisladores elaboran estos presupuestos estatales, y como estoy seguro que en otros estados, nuestro presupuesto estatal tiene miles de páginas. Ya sabes, gastamos miles y miles de millones de dólares, pero lo hacen como una sola factura, y ponen tantas cosas en ese proyecto de ley que realmente abre la puerta al gobernador, que tiene una increíble cantidad de poder para elaborar propuestas políticas a su gusto. Ahora, ese poder no es ilimitado. Ya sabes, hace unos 6 o 7 años, en uno de los primeros presupuestos del gobernador, había propuesto originalmente algunas propuestas políticas que la legislatura eliminó del presupuesto. Y luego usó su poder de veto para volver a incluirlos. Creo que es lo que era en ese momento, entre otras cosas. De hecho, representamos a algunos clientes que impugnaron esos vetos y tuvimos éxito ante el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin, consiguiendo que se anularan. Nuestro tribunal se reunió y dijo que esos vetos iban demasiado lejos. Desgraciadamente, no se ponían de acuerdo. Bien. Acordaron que los vetos eran ilegales. No se pusieron de acuerdo en una razón por la que fueran ilegales. Por lo que fue una opinión plural en cuanto a por qué el resultado final fue que los vetos fueron tachados de ilegales, pero no nos da un camino muy claro en el futuro para utilizar en el futuro. Así que espero que vamos a ser capaces de conseguir que en el futuro... pero ¿hay algún límite exterior en este poder? Es solo una cuestión de lo que es y cuándo vamos a saber. Sí. Seguro que lo has estudiado. Hay otros estados, quiero decir, hay muchos gobernadores que tienen un veto de partida. Y otra vez, creo que probablemente funciona bastante bien en muchos estados. Pero obviamente está redactado de forma diferente que en el estado de Wisconsin. Quiero decir, ¿hay otros estados que tengan un problema similar o es realmente exclusivo de Wisconsin? Así que esto es algo que es realmente, verdaderamente único en Wisconsin. Creo que hay unos 46 estados que tienen alguna forma de poder de veto. En la mayoría de esos estados y en todos menos en Wisconsin, esencialmente, tengo entendido que es un verdadero poder de veto de artículos que no da el tipo de detalles minuciosos que el gobernador puede vetar como aquí en Wisconsin. Así que no tengo constancia de que en ningún otro lugar se hayan producido abusos similares a los de Wisconsin. No puedo asegurar que no lo hayan hecho, pero he mirado y no he visto nada parecido a lo que hemos tenido aquí. Tienes razón. El veto de artículos puede ser una herramienta poderosa para, ya sabes, reinar en los intereses especiales y proteger contribuyentes. Y creo que para eso estaba pensado originalmente. Desgraciadamente se ha convertido en una herramienta de un ejecutivo demasiado poderoso aquí en Wisconsin para imponer ya sabes, sus propuestas políticas que la legislatura, ya sabes, que es el pueblo de Wisconsin actuando a través de la legislatura no han querido. Así que, bien, ya sabes, como he dicho, esta enmienda está ahora pendiente. Estoy seguro de que cuando este pase, probablemente habrá algo más en algún momento en el futuro. A veces da la sensación de que aquí se juega a la ruleta con el poder ejecutivo, pero la gente de Wisconsin es lista.
Lo han reconocido en el pasado y se han unido para arrebatarles ese poder, y espero que lo vuelvan a hacer aquí. Sí. Quiero decir, esto parecería ser algo que la mayoría de los votantes encontrarían objetable. Quiero decir, casi parece que gobernadores que están haciendo esto, y yo diría que sin duda su gobernador con lo que hizo con el 402 años. Aumento del impuesto sobre bienes inmuebles. Quiero decir, eso es jugar con el sistema y hacerlo a costa de los contribuyentes de Wisconsin. Supongo que los contribuyentes son lo bastante listos como para darse cuenta. Absolutamente. Y es algo que, ya sabes, como he dicho, este tipo de abusos han surgido una y otra vez aquí en Wisconsin, y la gente siempre ha respondido con ella. Y es algo que simplemente, supongo que hace falta un acto de fe para asegurarse de que los votantes van a informarse y a entender en qué consiste la enmienda y cuál es la votación que tienen ante sí. Pero yo esperaría, y espero, por supuesto, que podemos conseguir. Todavía tiene que ser aprobada por una Cámara de la Legislatura y luego por otra legislatura en la próxima sesión, que comenzaría en enero. Pero, ya sabes, creo que el pueblo de Wisconsin lo entiende. Es de sentido común, ¿verdad? Quiero decir, como he dicho, es educación cívica de 4º grado. Esto es un abuso de poder. Es un abuso de poder que es, ya sabes, sacando más dinero directamente del bolsillo de las familias de Wisconsin. Y yo esperaría que respondieran en consecuencia. Sí. Hablaste del veto de Vanna White, el veto Frankenstein y el veto a la tributación sin representación. ¿Cuál de ellas cree que fue la peor? ¿Era el original de Vanna White? Creo que sí. Creo que la Vanna White original fue la más atroz con diferencia, porque en ella había gobernadores que tachaban letras individuales para crear palabras completamente nuevas que la legislatura ni siquiera había escrito. El veto Frankenstein está ahí arriba, también aunque tú sabes combinando palabras individuales de múltiples oraciones. Pero ese veto Vanna White, que eso fue algo que es solo absolutamente salvaje. Ahora el veto de impuestos sin representación ciertamente tiene un impacto mucho más directo en Wisconsinites, creo. Solo porque cuando se permite que los impuestos a la propiedad para aumentar de esta manera que realmente afecta a casi todo el mundo aquí en el estado, por lo que es... eso es algo que la gente va a sentir de verdad. Así que pienso como esto. A medida que esto avance... Quiero decir, ¿Quién sabe qué será lo siguiente? ¿Cuál será el próximo abuso? Ya sabes, creo que al final del día, si no va a derogar y recrear completamente el poder de veto parcial para estar más en línea con lo que hacen otros estados, que no es más que un verdadero veto de artículo, ya sabes, que sería algo así como la alternativa, supongo, a lo que yo llamo descrito como el juego de Whack-A-Mole del poder ejecutivo que hemos estado jugando aquí durante las últimas 2 décadas. Sí. Así que si esta enmienda constitucional se aprueba después de pasar por la legislatura 2 veces, se somete a votación y el pueblo la aprueba, ¿hay entonces un veto de partida normal o se elimina por completo? Sí. Así que si se aprueba esta enmienda, seguiría manteniendo el poder de veto del gobernador como hasta ahora. Solo pone una restricción más que diría... En ningún caso, el gobernador no puede. El gobernador no puede usar ese ligero poder de veto para aumentar cualquier impuesto o tasa. Y así, solo diría que es una forma más de que el gobernador no pueda usar ese poder de veto para evitar que este tipo de abusos sigan adelante. Así que si eso estaba en su lugar cuando el gobernador emitió este último veto de 400 años de impuestos a la propiedad, no habría podido hacerlo porque ese veto abrió la puerta, obviamente, a esos aumentos de impuestos y no habría sido permitido bajo esto. Así que... Sí. Eso es increíble. Quizá deberíamos llamar a todo esto el veto del rey Jorge. Es una locura que en Estados Unidos haya incluso un estado que haya permitido que esto siga ocurriendo. ¿Cómo surgió? ¿Crees que simplemente se coló en el sistema o era más nefasto que eso? ¿Cuál es su historia? ¿De este veto en particular? Bien. Supongo que el original. ¿Cuál era su finalidad? ¿Fue una especie de lío? Sí, así que realmente, quiero decir, que se remonta a 1930, cuando se adoptó. Creo que el expediente de redacción original del senador que solicitó la redacción de la enmienda era muy sencillo. Acaba de decir, quiero una enmienda que permita al gobernador vetar partidas presupuestarias. Ya sabes, así es como siempre empieza todo. Y luego los redactores legislativos elaboran el proyecto de ley. ¿Qué tipo de...? Toma con esa petición y lo pone en el lenguaje que ahora encontramos en nuestra Constitución que dice que un gobernador puede vetar un proyecto de ley de asignación en su totalidad o en parte y luego, como he dicho, cuando se aprobó por primera vez no había realmente nada. No se utilizó mucho en absoluto durante 40 años, así que nos fuimos 4 décadas a partir de...
1930 a la década de 1970, donde apenas se utilizó y luego tipo de comenzó a ser utilizado, y luego fue gobernador Earl, y luego el gobernador Thompson, que realmente comenzó estos vetos blancos, Levana, en serio, para elaborar estos proyectos de presupuesto como ellos querían. Pero volviendo al tipo de propósito original de la misma, ya sabes. Como dije al principio, realmente se remonta a esta especie de era progresista de crecimiento de los gobiernos y el crecimiento de estas agencias estatales. Y tienes este behemoth que se convirtió en el estado administrativo que se creó. Y los legisladores empezaron a meter más y más cosas en estos proyectos de presupuesto y a hacerlos como antes. Siempre que tuvieran un proyecto de ley de presupuestos, las aprobarían individualmente para estas agencias estatales. Pero a medida que crecían y crecían y crecían, les resultó más fácil combinarlas en una sola. Y así realmente el artículo poder de veto aquí en Wisconsin, como ha ocurrido en otros estados que lo han adoptado, fue realmente una reacción a eso. Era para dar al gobernador el poder de eliminar cosas de verdad. No creo que nunca se pretendiera que se usara y abusara de ella como se ha hecho aquí en Wisconsin. Especialmente en las últimas 3 décadas, cuando hemos tenido estas Vanna White Veta, los vetos Frankenstein, el veto a los impuestos sin representación. Así que ya sabes, el pueblo. Creo que las personas que originalmente elaboraron esto y lo apoyaron en 1930, mirarían el poder de veto ahora y dirían, ¿qué está ocurriendo? No era nuestra intención. Se suponía que esto haría, ya sabes, hacer que estos billetes sean más pequeños, no hacerlos diferentes. Supongo que es lo que yo diría. Bien. Su actual gobernador es demócrata, el que hizo el veto por partida presupuestaria del impuesto sobre bienes inmuebles de 402 años. Pero parece que han sido tanto demócratas como republicanos como gobernadores los que han abusado de esto en el pasado. Sí. Sí, los gobernadores de ambos partidos han utilizado el derecho de veto. La extralimitación ejecutiva es un esfuerzo bipartidista aquí en Wisconsin. Como dije, el veto de Vanna White fue que la enmienda se aprobó cuando teníamos un gobernador republicano. La enmienda del veto Frankenstein se aprobó cuando teníamos un gobernador demócrata. Así que realmente no. Ningún partido, ya que los ejecutivos de cualquier partido no tienen las manos limpias aquí. Supongo yo que diría, en términos de cómo han utilizado este veto. La única constante siempre ha sido la unión del pueblo de Wisconsin para reprender el uso de ese poder y asegurarse de que en el futuro ese tipo de abusos no volverían a repetirse. Siempre se han aprobado por amplia mayoría cuando se someten a referéndum en todo el estado. Y esperemos que esta enmienda, si llega a la gente de Wisconsin, disfrutaría de ese mismo nivel de apoyo. Sí, esto es impresionante. Quiero decir, cuando oí hablar de esto por primera vez, no lo sé, hace 1 o 2 meses, estuve hablando con el director estatal de AFP Wisconsin y me contó algo sobre esto y me quedé de piedra. Nunca había oído nada parecido en ningún otro estado. Es increíble. Así que agradezco el gran trabajo que todos ustedes están haciendo para detener este exceso. Si la gente quisiera saber más sobre lo que estás haciendo o saber más sobre este veto y tal vez lo que pueden, para participar, ¿cuál es el mejor lugar para que vayan? Sí, así que 2 fuentes a las que les dirigiría. El primero es el sitio web de mi organización, willlaw.org. Algunos de mis colegas han publicado un análisis de la veto de 400 años. Así que si escribe veto de 400 años en el cuadro de búsqueda de nuestro sitio web, lo encontrarás. Y la otra fuente sería Americans for Prosperity Wisconsin. Han realizado una gran labor sobre el terreno para ayudar a que esta enmienda se apruebe en la legislatura. Y luego trabajar con, ya sabes, los partidarios de base están en el estado para explicar la importancia de esto. Porque, ya sabes. Obviamente, bien, los 2 anteriores, los llamaré. Veto, fijar las enmiendas aprobadas con amplio apoyo. Eso lo es. No es así. Acaba de ocurrir. Ya sabes, la gente tiene que entenderlo. Tienen que ser capaces de explicar de qué se trata. Y que hablen con sus amigos y vecinos de por qué es tan importante. Y la FPS ha estado haciendo ese trabajo y espero que esa labor continúe. Eso creo. Para quien esté realmente interesado, esas son las 2 fuentes a las que yo acudiría para obtener más información al respecto. Y solo para mantener un ojo en tipo de lo que está sucediendo a medida que avanza. De acuerdo. Lucas. Bien. Gracias por acompañarnos, contándonos esto, pero lo más importante, por todo el gran trabajo que estás haciendo para traer un poco de cordura fiscal a la oficina del gobernador en Wisconsin. Es una historia increíble, pero le agradezco su tiempo. Sí, gracias por invitarme hoy, Jeff. Se lo agradezco mucho. Sí, ya lo creo. Así que esto es lo que un exceso de siquiera imaginar que esto podría suceder. En Estados Unidos, con un gobernador
Dada nuestra historia, dado el motivo de nuestra fundación y los grandes debates sobre la separación de poderes y la difusión del poder dentro del gobierno que mantuvieron nuestros fundadores, no solo a nivel federal, pero luego en los estados a medida que estos redactaban sus constituciones. Ese mismo debate se produjo en un estado tras otro, donde hemos intentado difuminar el poder para que un ejecutivo no tuviera este tipo de autoridad y poder. Y que se abuse de ella de esta manera es realmente asombroso. Y entonces cuando escuché esto, pensé, esta es una historia que tenemos que llevar a nuestros oyentes. Hola, gracias por todo lo que hacéis, escuchando y viendo Potencial Americano. Ahora hay mucha gente viéndonos en YouTube. Creo que tenemos 2,000 abonados. Otra vez, este podcast tiene apenas un año, 13 meses. Y para que tengamos ese tipo de crecimiento, estamos muy orgullosos de ello. Solo el año pasado tuvimos más de 12 millones de visitas y descargas, y queremos que crezca aún más. Eso es gracias a ti por ver y escuchar este programa. Así que gracias por eso. Acuérdate, libertad. Se dan fácilmente por sentados. No te esfuerces nada. ¡Sal ahí fuera! Defender la libertad. Defender la libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.